Capítulo 1. Exploración de la red. Este es el primer capítulo del módulo 1 del curso CCNA Routing and Switching, en el cual se ven las características generales que debe poseer una red y cómo afectan en nuestra vida cotidiana. Los objetivos de este capítulo son 4. Primero, explicar la forma en que interactuamos con la red en la vida cotidiana. Segundo, vamos a ver cuáles son las topologías y los dispositivos que se utilizan en esta arquitectura de red. Tercero, explicar las características básicas de una red en una pequeña o mediana empresa. Y por último, vamos a ver las nuevas tendencias, ¿cierto?, que afectan el uso de la red en las pequeñas y medianas empresas. En la actualidad nosotros nos conectamos día a día a distintos tipos de redes, ¿cierto? Principalmente accedemos a servicios. Y cuando hablamos de servicios, estamos hablando desde una página web a simplemente un correo electrónico. Tenemos un servicio web, correo, video, ¿cierto? Tenemos lo que es VoIP, que es telefonía, pero es telefonía IP, ¿ya? Y accedemos a estos distintos servicios utilizando distintos dispositivos. Podemos acceder desde un celular, accedemos desde un notebook. En la actualidad podemos acceder desde distintos sistemas que nos permiten conectar una red, como por ejemplo, ¿no? Es muy común ver hoy día los famosos Smart TV, que vienen asociados a lo que se llama el Internet de las cosas, ¿cierto? Pero esto nació más o menos en la década del 95 con la computación fija, en la cual cada usuario utilizaba su propio dispositivo para conectarse, ¿ya? Y que, de acuerdo a los estudios realizados, esto se duplica cada 13 años. O sea, cada 13 años se aumenta al doble la cantidad de dispositivos que se van conectando. Esto era más o menos en el año 95, en la década del 90. Después apareció una tecnología denominada BIOD, traiga su propio dispositivo. O sea, el usuario accedía a esta red o a las arquitecturas de la red, principalmente empresariales, con su propio dispositivo, llevaba su propio notebook. Lógicamente esto incurría en cierto tipo de vulnerabilidad en la seguridad, ya que cada dispositivo podía contener distintos tipos de malware que podían afectar la arquitectura de la red, ¿ya? Estamos viviendo en la actualidad lo que se llama el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas hace referencia, como su palabra lo dice, que todos los dispositivos que utilizamos en la vida diaria van a estar conectados a esta red, a Internet. Es muy común hoy día ver un reloj que se conecta a Internet, un sistema de audio que se conecta a Internet. Hay vehículos que están conectados a la red y que uno los podría monitorear a grandes distancias, ¿cierto? Y también aparece el concepto del Internet del todo, que dice que las personas, los procesos, los datos y las cosas van a estar conectadas a esta red. O sea, estamos viviendo en la era de que todo va a estar conectado a esta nube que se conoce como Internet, ¿ya? Ahora, ¿de dónde nace el concepto de Internet? Internet más o menos se crea en la década del 60, ¿cierto?, en Estados Unidos, por el Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa creó una red que se llamaba ARPANET. Esta red fue creada para evitar un ataque en ese momento de la Unión Soviética, ¿cierto?, contra la red de datos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esta red funcionó de manera buena, ¿cierto?, con buenas medidas de seguridad. Principalmente transmitía datos, ¿cierto?, que era lo principalmente que se necesitaba entre distancias relativamente lejanas, ¿ya? Y de ahí nació lo que se llama en la actualidad el Internet. Lógicamente se fue masificando en forma global hasta lógicamente llegar a lo que tenemos el día de hoy, que es este conjunto de redes. Ahora en Chile, ¿cierto?, el Internet llegó más o menos en la década del 90
a la casa central de la Universidad de Chile, ¿cierto? Ahí llegó el primer computador con internet, ¿ya? O sea, de la década del 90 a eh, el año que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Hemos tenido un cambio sustancial en las tecnologías de la comunicación de nuestro país. En la actualidad es muy común ver que en cualquier parte donde nosotros vamos tenemos conexión a internet. Antiguamente era un poco más limitado, ¿ya? ¿Cuál es el impacto de las redes en nuestra vida cotidiana? Primero que todo, las redes respaldan la forma en que aprendemos. ¿En qué sentido? La mayoría, ¿cierto?, de los contenidos que nosotros aprendemos el día de hoy están en forma online, ¿ya? Es muy fácil estudiar ahora a través de internet. Antiguamente la única forma que teníamos para estudiar era lógicamente estar en una sala en forma presencial o ir a alguna biblioteca y consultar algún tipo de literatura referida a algún tema específico. En la actualidad esto nos ayuda lógicamente para conocer, ¿cierto?, distintas realidades, distintos contenidos, estudiar online con el famoso concepto e-learning. De hecho, este curso tiene una plataforma en la cual ustedes pueden estudiar a través de internet, ¿cierto? 24/7 y se pueden conectar desde cualquier dispositivo. Por lo cual, en ese sentido, la red vino a ayudar en forma sustancial los procesos de enseñanza específicamente para las personas. En segundo caso, tenemos que las redes respaldan la forma en que nos comunicamos. Esto es importantísimo el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros nos podemos enterar de noticias que pasan en el mundo en tiempo real. Antiguamente dependíamos mucho de la televisión y de los medios de comunicación, tanto escritos como radiales, los cuales no informaban en tiempo real las situaciones que ocurrían. Quizás podríamos enterarnos a través de la prensa 2 días después de que había ocurrido algún tipo de asalto o algún accidente aéreo, pero en la actualidad las redes sociales nos permiten saber esto y los canales y los medios, ¿cierto?, de comunicación de noticias en tiempo real. Tercero, las redes respaldan la forma en que trabajamos. ¿Por qué? Porque en la actualidad existe mucho lo que se llama cooperación, ¿cierto?, a través de la red, a través de internet. Hay muchas empresas que sus trabajadores no necesitan juntarse a una reunión en forma presencial, sino que realizan muchas lo que se llaman las telepresencias. Las telepresencias es una videoconferencia, pero lógicamente con mayores capacidades, ¿ya? Eh, Ahora, en la actualidad, no es necesario que las personas se encuentren todas sentadas alrededor de un escritorio, de una mesa de trabajo, para poder coordinar algún asunto en relación a alguna tarea específica de la empresa, sino que se puede hacer a través de entornos colaborativos que nos entrega esta red. Y también un concepto aquí medio trivial, que es la forma en que jugamos. Muchos de ustedes quizás al día o en estos tiempos utilizan las plataformas online para jugar, valga la redundancia, en línea con distintas personas. Y lógicamente eh, hecho de estar conectado a una plataforma me permite conectar con distintos jugadores alrededor de todo el mundo. Por lo cual antiguamente teníamos que tener dos joysticks, ¿cierto?, conectarlo a un dispositivo y jugábamos entre las dos personas que compartían el videojuego. En la actualidad nos podemos utilizar distintas tecnologías, ¿cierto?, distintos portales y podemos realizar estas actividades en forma online, ¿ya? Lo que sí acá yo quiero hacer un paréntesis, porque si bien es cierto, estas redes eh, nos ayudan dentro de las comunicaciones, pero también está generando un tipo de problema que para mí es muy importante, que es la comunicación de persona a persona. En la actualidad existen los tipos de mensajería, ¿cierto?, instantánea, que es el WhatsApp, ¿cierto?, el Facebook, Twitter, donde las personas ya prácticamente no conversan cara a cara, sino que todo lo que se comunica se realiza a través de estas plataformas, estas redes sociales. Por lo cual es muy raro eh, que un celular se ocupe principalmente o un smartphone para llamar por teléfono, sino que ocupan
las aplicaciones, ¿cierto?, que permiten comunicación en tiempo real con las distintas personas a las cuales nosotros nos queremos comunicarnos, por lo cual el concepto de comunicación persona a persona en la actualidad ya está desapareciendo. Dentro de las redes podemos encontrar distintos tamaños y distintas formas, ¿cierto?, con las cuales se estructuran este tipo de arquitectura. Principalmente todas van a trabajar de la misma manera. Si bien es cierto, hay distintos protocolos, distintas reglas, pero la mayoría de las redes trabajan de manera similar. Tenemos las redes más pequeñas, no las más pequeñas, sino que una red doméstica, que es como la que nosotros tenemos dentro de nuestra casa, que se conocen como las redes SOHO, Small Office, Home Office, ¿ya? Y podríamos decir que esta es una pequeña red LAN, una red de área local, que más adelante lo vamos a ver. Después tenemos las redes de oficinas pequeñas y oficinas hogareñas, ¿cierto?, que ocupan la misma tecnología que ocupan las redes locales, o una red domiciliaria, o una SOHO, pero lógicamente la cantidad de usuarios aquí aumenta un poco más, y también se considera dentro del concepto de las LAN. Después tenemos las redes medianas grandes, que pueden ser las redes que prestan servicio a una empresa, ¿cierto?, a una universidad, a un campus, y también recaen dentro del concepto de las LAN. Acá ya tenemos más distintos tipos de dispositivos. Podemos encontrar dispositivos como un PC, como impresora, servidores y distintas tecnologías, alámbrica, inalámbrica, que nos permiten la comunicación. O sea, podemos decir que estas tres redes son exactamente iguales. La única diferencia es la cantidad de usuarios y el área que va a cubrir. Pero para cubrir estas redes, ¿cierto?, que están a distancia, ¿cierto?, separadas, no están conectadas entre sí, yo muchas veces necesito conectarme a una red, ya podríamos decir una red que abarque mucho más que lo que abarca una red LAN. Y ya aquí en este caso podemos encontrar las redes mundiales, que se conocen como las redes WAN, ¿ya? Principalmente estas redes están administradas bajo empresas, ¿cierto?, que se denominan ISP. Y los ISP son los proveedores de servicio internet. Movistar, Claro, Entel, entre algunas que trabajan acá en Chile, ¿ya? Entonces, tenemos desde las redes más pequeñas, ¿cierto?, que puede ser la que nosotros tenemos en nuestra casa, hasta las redes mundiales, ¿ya? Y que lógicamente nos permiten transportar datos y principalmente esos datos transformarlos en servicios. Y estos servicios son los a cuales los usuarios finales van a acceder. Dentro de las redes, los dispositivos cumplen distintas funciones. Principalmente tenemos dos funciones específicas que van a cumplir de acuerdo a la tarea que van a utilizar. Tenemos tanto los clientes como los servidores. Cuando un usuario se conecta con su computador a un sitio web, está accediendo a un servicio, ¿cierto?, a través de una página web. Este dispositivo cumple la función de cliente, porque está accediendo a un servicio que se encuentra almacenado en algún punto de la red. No voy a entrar todavía en detalle de que si este dispositivo está en la misma red, o está en la red del ISP, o está en una red remota. Solamente entendamos el concepto de que un cliente, cuando accede a un servicio, se comporta como cliente. Para que este cliente pueda obtener esa página web que ha sido solicitada, esta misma página web debe estar almacenada en otro dispositivo, en un computador, pero con características mucho mayores, tanto de procesador, de almacenamiento, de memoria RAM, por ejemplo, ¿cierto? O sea, principalmente de hardware. Y estos dispositivos reciben el nombre de servidores. Que un servidor no es nada más que un computador, pero lógicamente con mucho mayor capacidad. Tiene un hardware, tiene un software. Entonces, acá tenemos la representación de tres tipos de clientes. Un cliente de archivo, ¿cierto? Un servidor o una persona que accede a descargar archivos a algún sitio específico o a algún servidor de archivo. Un cliente web y un cliente de correo electrónico. Para que cada uno de estos usuarios pueda ser un cliente, en este caso de archivo y web,
y de correo electrónico debe tener instalado en su computador una aplicación de cliente de estos servicios, ¿ya? Como por ejemplo un cliente de archivo puede ser una aplicación FTP, ¿cierto? Que me permita conectarme a algún tipo de servidor y descargar información de ese mismo servidor. Las aplicaciones cliente para un cliente web pueden ser los navegadores de internet, con lo cual a través de este navegador yo accedo, ¿cierto?, a un servidor y le solicito una página web, la cual se muestra en este computador a través de esa aplicación. Y lógicamente las aplicaciones de correo electrónico, por ejemplo, una de las más conocidas es Outlook. Y también estos servidores, para que se comporten como servidores, tienen que tener instalada una aplicación de servidor, ¿ya? Que tiene que ser definida de acuerdo a la tarea que va a prestar. O sea, aquí una aplicación de servidor de archivo, una aplicación de servidor web y una aplicación de correo electrónico. Con lo cual, cuando el cliente solicite una aplicación o solicite un servicio en este caso a este servidor web, la aplicación de servidor es la encargada de responder. Si bien es cierto, uno siempre habla del servidor, pero el servidor es la parte física, es el equipo. Por lo cual, el que responde acá es el software y esa aplicación es una aplicación de servidor web, ¿ya? También tenemos la opción de que un solo servidor pueda cumplir o pueda tener múltiples aplicaciones de servidor instaladas. Me explico. Yo puedo tener un servidor físico y este servidor está virtualizado en algún momento, puede ser, y puede tener una aplicación de servidor web, una aplicación de servidor de correo y una aplicación de servidor de archivo, ¿ya? Por lo cual, un cliente perfectamente puede acceder a estos tres servicios, pero solamente a una ubicación específica, ¿ya? Como en el caso que muestra la figura acá. Tenemos un solo servidor físico y cada uno de estos clientes, ¿cierto?, accede a la misma máquina a buscar el servicio específico, que lógicamente en este caso es archivo, correo electrónico, y en este caso un navegador web, correo electrónico y un servidor de archivo. Pero para eso esta máquina debe tener instalada, en este caso, las tres aplicaciones de servidores, tanto de correo como de web y de archivo. Existe un concepto que se llama redes punto a punto, ¿ya? O las famosas peer-to-peer. En este caso, que es la red más pequeña que existe, tanto las computadoras que comparten este enlace, ¿cierto?, se comportan como cliente y como servidor al mismo tiempo. En este sentido, o en este caso, el computador 1 está compartiendo una impresora periférica. ¿Y por qué se denomina así? Porque este computador la comparte en la red. Esta es una computadora que se puede conectar a través de un cable USB, ¿ya? Y para que esta computadora comparta esta impresora, ¿cierto?, tiene o pasa a ser una especie de servidor de impresión. Por lo cual, cuando el dispositivo o el PC2 desea imprimir en esta impresora, tiene que pasar por el servidor de archivo. En este caso, este computador 1 es el servidor de la impresora. Y el computador 2 es el cliente de la impresora, ¿ya? Este dispositivo comparte esa impresora con, en este caso, su computador, que lo tiene directamente conectado a través de un cable, un medio de red, ¿ya? Pero al mismo tiempo, fíjense que este dispositivo dice que tiene archivos para compartir, o sea, lo más probable es que tenga algo que se llama carpeta compartida. ¿Y cuál es la característica de esta carpeta compartida? Que si bien es cierto está almacenada en el computador 2, pero al compartirla en red, el dispositivo 1 puede acceder a esa carpeta y lógicamente acceder a todos los archivos con los permisos que correspondan, tanto para modificar como para extraer o como para alojar archivos ahí. O sea, en este caso, esta computadora 2 es el servidor de archivo y esta computadora pasa a ser el cliente de archivo. O sea, si nos damos cuenta, estas computadoras cumplen la función de cliente y servidor al mismo tiempo. Computadora 1, servidor de impresión y cliente de archivo. Computadora 2,
cliente de impresión y servidor de archivo, ¿ya? Para que lo vayamos manejando. Esta es la red más pequeña que existe, ¿ya? No nos podemos conectar solamente a través de un cable. De hecho, hay dispositivos inalámbricos que también se pueden conectar en forma inalámbrica con unas redes que se llaman ad hoc, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de esta red punto a punto? Es una configuración sencilla, solamente necesito conectar un cable y asignar una dirección IP en cada una de estos dispositivos, que lógicamente esté dentro de la misma red, pero es un tema que vamos a ver cuando veamos direccionamiento. Menor complejidad, no tiene ninguna configuración muy avanzada, ¿cierto? Bajo costo, ¿por qué bajo costo? Porque aquí no tengo un servidor específico, sino que las mismas computadoras se están utilizando como de acuerdo a los software que están implementando o de las tareas que están realizando, tanto como servidor y cliente, ¿ya? Y pueden utilizar tareas sencillas, como compartir impresora, compartir archivos, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas de estas redes punto a punto? La administración no es centralizada, o sea, cada uno administra su computador en forma descentralizada. El usuario que está acá puede realizar los cambios que él quiere en su computadora y el usuario que está acá los cambios que él quiera en su computadora. O sea, en algún momento estas computadoras pueden perder la conectividad solamente porque un usuario hizo algún cambio específico. No son tan seguras porque no tiene una administración centralizada, ¿cierto? Este usuario al ingresar a esta carpeta, lógicamente puede infectar con algún tipo de malware, ¿cierto? Este computador. No son escalables. Cuando hablamos de escalabilidad, quiere decir que si yo aquí, en esta red, yo quiero agregar un tercer equipo, no lo puedo conectar a estos dispositivos. O sea, necesitaría un dispositivo central que me permitiera conectar estos dispositivos entre sí, que en este caso no existe. Y todos los dispositivos pueden funcionar como cliente y servidor, lo que puede lentificar el funcionamiento, ¿ya? Para que lo consideremos. Todas estas dos computadoras están trabajando como cliente y servidor a la vez. Cuando nosotros trabajamos dentro de la arquitectura de las redes, tenemos que identificar los componentes con los cuales estas van a trabajar, ¿ya? En este caso, tenemos dispositivos, tenemos medios y tenemos servicios. Primero que todo vamos a ver los dispositivos. Y los dispositivos se dividen en dos categorías: dispositivos de red y dispositivos finales. Vamos a empezar por los dispositivos finales, que son los, como su nombre lo dice, o los endpoints, ¿cierto? Que son los dispositivos con los cuales el usuario accede a la red. O sea, aquí yo tengo la interacción del usuario con los servicios de la red, donde tengo un servidor, computadora, un teléfono IP, ¿cierto? Que es con los dispositivos con los cuales el usuario accede a la red, ¿ya? Después tenemos los dispositivos de red. Los dispositivos de red son los que controlan el tráfico dentro de la red. Y principalmente acá en esta topología tenemos dos tipos de dispositivos de red, que son los switch, que se ubican dentro de las redes locales, ¿cierto? Que es para el tráfico local entre dispositivos, y también tenemos los router, que es para conectar distintas redes. O sea, para el tráfico local dentro de esta LAN, yo solamente voy a utilizar el dispositivo switch, que va a redirigir los datos, ¿cierto?, entre un dispositivo y otro. Pero si esta red que está acá se quiere comunicar con esta red que es remota porque no está directamente conectada a su dispositivo o a su router, ¿cierto? Sí o sí yo necesito un router, porque a lo mejor esta es una red A y esta es una red B, ¿ya? Y cuando yo tengo redes distintas, yo necesito un equipo que me permita la comunicación entre estos distintos dispositivos. Si yo, por ejemplo, tengo un router acá, y acá tengo la red A, y acá tengo la red B, cuando la comunicación es local, solamente se realiza a través del switch. Pero si yo quiero realizar comunicación entre estas dos redes, yo necesito sí o sí pasar por un router, para que la información que va a B, el router, ¿cierto?, la reciba de la red A, la procese, verifique sus tablas que tiene anexada el router, ¿cierto?, de acuerdo a los protocolos que tenga configurada, y la redirija a la red B. Y lógicamente el tráfico de vuelta exactamente lo mismo. La red B redirige todo su tráfico a su router, ¿cierto? Y el router lo redirige a la red que corresponde, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando el tráfico es local, se ocupan los switch, y cuando el tráfico es entre distintas redes, se ocupan los routers, ¿ya?
Después tenemos los medios. Y en medios tenemos principalmente tres. Tenemos medios de cable o de cobre, perdón, medios de fibra óptica y medios inalámbricos. Y los medios son principalmente los caminos que va a recorrer la información para llegar entre un origen y un destino. Y principalmente son los que interconectan los dispositivos finales con los dispositivos de red. ¿Ya? En este caso, estos dispositivos finales están conectados a través de un cable a su respectivo switch. Y ese switch a su vez está conectado a través de otro cable con un router. En este caso puede ser un cable, puede ser una fibra, ¿cierto? Y como les decía en algún momento, pueden ser medios inalámbricos. Y también aparece un concepto aquí que son los servicios. Y los servicios, ¿cierto? Son los datos o lo que yo estoy solicitando dentro de una red, que en este caso pueden ser una página web, puedo enviar un correo, puedo realizar llamadas telefónicas a través de telefonía IP, puedo ver video en línea, ¿cierto? Y realizar un montón de otros servicios que más adelante los vamos a conocer, que ya son servicios específicos para dispositivos, ¿ya? Pero esos son principalmente las categorías o los equipos que participan dentro del dispositivo, ¿cierto? Finales y también de red, medios de cobre, fibra óptica y medios inalámbricos. Y finalmente los servicios web, correo, archivos, etcétera. ¿Estamos? Algunos ejemplos de dispositivos finales, ¿cierto? Las computadoras, las estaciones de trabajo, computadoras portátiles, servidores de archivos, servidor web. ¿Por qué cuando hablamos de computadoras hablamos de estaciones de trabajo, computadoras portátiles? Una estación de trabajo es una computadora que está utilizada por una tarea específica, como por ejemplo hay computadores que utilizan el software AutoCAD, que es un software de diseño, de arquitectura y que necesitan muchas capacidades tanto de software como de hardware, que no es lo mismo que una computadora portátil que puede ser un notebook, ¿cierto? Que muchos de ustedes lo tienen. Los servidores. Como yo les decía anteriormente, un servidor es un computador que tiene mayor capacidad de hardware, ¿cierto? Porque lógicamente tiene que procesar una mayor cantidad de información. Todas las solicitudes de los clientes tienen que ser procesadas, en este caso por este servidor, y tiene que tener un software específico que lo identifique o que lo haga trabajar como un servidor, ¿ya? Tenemos la impresora de red, que las impresoras de red no son las mismas que vimos en el ejercicio anterior. Las impresoras de red se conectan directamente, ¿cierto?, a un dispositivo de red, que en este caso puede ser un switch. La característica que tiene esta impresora de red que no es compartida por ningún computador, por lo cual cada computador puede imprimir en forma directa siempre y cuando esta impresora esté bien configurada, conectada a la red y lógicamente encendida. Tenemos la telefonía IP, ¿cierto?, que ha aumentado, ¿cierto?, el uso dentro de las redes, lógicamente por su bajo costo. Terminales de telepresencia, que son principalmente la videoconferencia. Cámaras de seguridad, famosas cámaras IP, con las cuales yo puedo acceder en forma remota desde un dispositivo. Y dispositivos portátiles como los famosos smartphones, las tablets, las PDA, que antiguamente existían las famosas PDA. Lector inalámbrico de las tarjetas para cuando uno va a comprar a las tiendas y paga con red compra, ¿cierto? Solamente ahora nos permite acercar la tarjeta. Y escáner de código de barra, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de dispositivos finales. Acuérdense, son los dispositivos con los cuales el usuario interactúa en la red. El usuario nunca va a acceder a un switch o a un router. Ese sería lo lógico, ¿ya? Porque estos dispositivos no se encuentran al alcance de los usuarios, deben estar resguardados físicamente del contacto de las distintas personas que trabajen en la empresa. Dispositivos de red, como les decía, switch y puntos de acceso inalámbrico, ¿ya? Router y firewall. Existe un dispositivo que se conoce como ISR, router de servicio integrado. ¿Y cuál es la característica de este dispositivo? Que tiene un router, que a la vez tiene un switch y al mismo tiempo tiene un access point.
O sea, es muy similar a los dispositivos que uno tiene en su casa, donde tiene una porción de router, tiene una porción de switch y al mismo tiempo dispositivo inalámbrico que me permite conectarme a los dispositivos de la casa y me permite conectarme a lo que es internet. El punto donde llega el cable que viene de internet es la porción de router, donde yo puedo conectar dispositivos finales a través del cable, y que generalmente son 4 puertos, es la porción de switch, y la red inalámbrica, ¿cierto?, que me puede generar es la porción de access point. Este equipo se conoce como, o se denomina, ISR, un router de servicios integrados, ¿ya? Y el famoso router que nosotros tenemos en las casas. Después tenemos los medios, y acá en los medios hay que tener en claro algunos conceptos fundamentales. Primero que todo tenemos los medios de cobre, ¿ya? Tienen que pensar que cuando uno transmite datos, o no cuando uno, sino que cuando los medios transmiten datos, o los dispositivos transmiten datos, están transmitiendo señales digitales, ceros, uno. Esto es lo que transmite. O sea, todos los datos que nosotros solicitamos o enviamos son codificados en este lenguaje, que es el código binario, ¿ya? Y para que estos datos puedan ser enviados por estos distintos medios, tiene que haber un método de señalización de acuerdo al medio. ¿Y qué es lo que es este método de señalización? Es cómo se van a representar estos bits en los distintos medios. En el caso de cobre, utilizamos pulsos eléctricos. ¿Ya? Y que cuando un bit está en estado 1 hay un pulso activo o encendido, y cuando un bit está en estado 0 hay un pulso de apagado. ¿Ya? Dentro de los medios de cobre, ¿cierto?, podemos encontrar el cable UTP en sus distintas versiones y el cable coaxial, ¿ya? El cable UTP se ocupa mucho para lo que son las redes LAN, y el cable coaxial se está ocupando mucho para lo que son las conexiones de última milla. ¿Y qué es lo que son las conexiones de última milla? Es el enlace que hay desde el punto de presencia que viene del proveedor de internet, que generalmente está arriba de un poste, hasta las distintas ubicaciones domiciliarias, ¿cierto?, de los clientes finales. El cable, es muy común encontrar que un cable llega a la casa y que es un cable coaxial y llega a un dispositivo, y ahí se separan las señales de los distintos servicios, ¿ya? Tener en cuenta que este medio de cobre, ¿cierto?, es vulnerable a las EMI. Vamos a escribir más en detalle aquí, EMI, y que son interferencias electromagnéticas. Y esta interferencia electromagnética son producidas principalmente por motores y dispositivos que generan mucho ruido. Tienen que pensar que una señal digital es así, ¿ya? Una señal de ruido es así. Entonces, cuando yo mezclo una señal pura más que esta es una señal digital y esta es una señal de ruido, el resultado es una señal alterada, por lo cual para los dispositivos puede ser imposible leer esta señal y hace que los paquetes sean descartados, ¿ya? Y también tenemos el otro concepto de interferencia, que es RFI, interferencia de radiofrecuencia. Esta interferencia de radiofrecuencia es generada por dispositivos que generan ondas electromagnéticas, como por ejemplo una torre de alta tensión, un teléfono domiciliario inalámbrico, ¿cierto?, el horno a microondas que genera el mismo efecto, ¿cierto?, de mezclar una señal digital pura que viaja por el medio con un ruido y va a generar una señal de datos quizás no es tan legible y que puede ser descartada en el destino final, ¿ya? Después tenemos los medios de fibra óptica. Los medios de fibra óptica, su señalización es a través de pulsos de luz. Pulsos de luz. Y estos pulsos de luz pueden ser originados tanto por un diodo, o un diodo LED, o un láser, ¿ya? Y dentro de las fibras tenemos dos tipos de fibra. Tenemos la fibra monomodo y la multimodo. ¿Cuál es la característica principal? Cuando yo tengo una fibra monomodo, ¿cierto?,
yo tengo la fibra óptica y aquí viaja solamente unas de luz y que lógicamente me permite alcanzar mayores distancias. Y cuando tengo una fibra multimodo, dentro de la fibra viajan varios haces de luz que van rebotando en el interior de la fibra, lo que me permite pasar una mayor cantidad de datos, pero lógicamente a menor distancia, porque en cada uno de estos rebotes se produce un fenómeno que se llama la dispersión, ¿cierto? La dispersión. ¿Por qué? O sea, hay una pérdida, ¿cierto? Hay una pérdida cuando se produce una reflexión acá, se reflejan las paredes, se dispersa una cantidad de señal y que lógicamente con cada una de las reflexiones o de los reflejos que toma en las distancias principales se, se produce un porcentaje de pérdida, ¿ya? Esta fibra óptica es inmune a las EMI y a las RFI, o sea, fibra óptica no se ve afectada por estos fenómenos, ¿ya? Y después tenemos los dispositivos inalámbricos. Los dispositivos inalámbricos utilizan ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas que son invisibles, que no se ven, ¿cierto? Y que viajan por un medio que es el aire, ¿ya? Y que estas ondas electromagnéticas también se ven mucho más vulneradas, ¿cierto? Que igual que las señales de cobre, por las EMI y por las RFI. También aquí hay que considerar que hay factores tanto artificiales como naturales que también pueden degradar la señal inalámbrica, como por ejemplo artificial puede ser la lluvia, puede ser la neblina, ¿cierto? Y naturales puede ser perfectamente un árbol, puede ser una muralla muy gruesa que degrada la señal cuando viaja entre un origen y un destino. Pero en resumen principalmente son estos tres tipos de medios que nosotros encontramos, ¿ya? Esto lo vamos a encontrar para redes LAN principalmente, la fibra óptica para enlaces troncales o red WAN y el acceso o la red inalámbrica tanto para redes LAN como para WAN para enlaces de grandes distancias. Representación de la red son la representación que tienen los dispositivos, ¿cierto? Cuando uno realiza algún tipo de topología o algún gráfico dentro de una red y que son los distintos tipos o iconos que nosotros vamos a encontrar después cuando utilicemos el software de emulación de red o de simulación de red más conocido como Packet Tracer que es decir, con el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a simular redes, ¿ya? Donde tenemos dispositivos finales, dispositivos intermediarios y los medios de red, ¿ya? Diagramas de topología. Existen dos tipos de diagramas, ¿cierto?, que representan cómo está estructurada nuestra red. Primero tenemos la topología física, que la topología física no es nada más que tener un plano de la red con la ubicación específica donde se encuentra cada uno de los dispositivos, tanto como finales, dispositivos de red y medios de red. Aquí tenemos los servidores, nuestro router de borde que me permite la conexión a internet, ¿cierto? Y está la distribución de cada uno de estos equipos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces uno necesita realizar una resolución de problemas de algún dispositivo específico y necesita saber dónde se encuentra ese dispositivo. El mayor problema que uno tiene como administrador es que uno realiza su topología, ¿cierto? La tiene estructurada y hay usuarios que se encargan de mover dispositivos hacia otras ubicaciones, por lo cual en ese caso ya la topología no sería verídica, por lo cual importante que cuando uno administra una red no se deben mover los equipos, a no ser que sea con previa coordinación con el departamento o el área de informática para que se puedan modificar estas topologías. Estas topologías se pueden graficar tanto en papel como en software. Yo les recomiendo que mejor sea en software porque cuando se realizan este tipo de movimientos, si es en papel, tendrían que volver a realizar la impresión completa de la topología, ¿ya? Y después tenemos la topología lógica, que si bien es cierto se da de la mano con la topología física, pero aquí no me muestra la ubicación específica de los dispositivos, sino que aquí lo que yo quiero entender o lo que yo quiero demostrar es específicamente el direccionamiento de la red, ¿ya?
la dirección IP de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque la dirección IP es el identificador dentro de la red. Por lo cual, si yo quiero solucionar algún problema o quiero acceder en forma remota a algún dispositivo, yo necesito saber su dirección IP. Y que después, cuando veamos direccionamiento, vamos a conocer mucho de estos tipos de direcciones y vamos a empezar a calcular dirección IP, considerando que dentro de una red los dispositivos no se pueden repetir estas direcciones. Los tipos de redes más comunes tenemos la red de área local LAN, ¿cierto? Que estas serían redes locales, ¿cierto? Cuando están administradas por una persona o un departamento específico, ¿ya? Y que principalmente son redes internas, redes internas de una empresa, de un hospital, de una universidad, ¿ya? Y que utilizan distintos protocolos que más adelante vamos a ver. Después tenemos las redes WAN, y la función de las redes WAN es interconectar estas pequeñas redes locales. Me explico. Yo puedo tener varias redes locales, ¿cierto? Todas dispersas geográficamente, y en algún momento yo necesito comunicarme entre ellas. Para eso existe lo que se llaman las famosas redes WAN, que lo simulo con una nube porque representa una red grande que no solamente es internet. Entonces todas estas redes tienen acceso entre ellas, pero pasando por la WAN. Generalmente las WAN son administradas por los ISP, ¿ya? Y existen tanto WAN públicas como WAN privadas. ¿Cuál es la característica? La WAN pública, utilizo la misma red que me brinda conexión a internet. O sea, si yo tengo una sucursal en Arica y una sucursal en Santiago, yo perfectamente las puedo conectar entre ellas, pero utilizando la WAN que me conecta a internet, que es la misma donde están conectados todos los usuarios finales, los contratos domiciliarios. Quizá aquí también están conectadas las antenas que me permiten conexión a señal de celular, ¿ya? Entonces el tráfico va a viajar por la misma WAN donde todos los usuarios van a acceder a internet. ¿Es una vulnerabilidad? Sí, podría ser una vulnerabilidad porque se comparten los datos y todos los usuarios tienen acceso. Pero existen distintas tecnologías más adelante que vamos a conocer con las cuales yo puedo asegurar este tráfico, como por ejemplo a través de una famosa VPN, ¿ya? Que me permite cifrar el tráfico que cruza esta WAN, ¿ya? El costo de esta WAN o el costo del acceso a esta WAN pública es solamente el valor que tiene el contrato de la conexión a internet que tenga cada una de las sucursales, y eso me va a permitir. Lógicamente hay que realizar algunas configuraciones para permitir el acceso de una LAN a otra LAN. No es llegar y conectarse de una red local a otra red local, eso no se puede. Hay que realizar las configuraciones en los respectivos routers de borde que se van a encontrar específicamente acá y acá, ¿ya? Y la WAN privada, tenemos el mismo concepto, pero generalmente esta WAN privada es utilizada por empresas, y esta WAN privada no me da acceso a internet, sino que principalmente es una red extensa, una red grande que me permite conectar redes locales que están a grandes distancias, ¿cierto? Pero no es la misma red que me da acceso a internet. El costo de acá, lógicamente, es mucho más elevado y principalmente se paga en UF, ¿ya? Después tenemos otros conceptos, la red de área metropolitana, que fue un poco abducido por el concepto de la WAN. La red de área metropolitana cubría zonas geográficas extensas, pero no en mayor territorio, ¿ya? Después tenemos las WLAN, las wireless, ¿cierto? LAN, las redes locales inalámbricas. Entonces, cuando ustedes vean el concepto WLAN, estamos hablando de una red local inalámbrica. Y tenemos el concepto de SAN, que este es un concepto no nuevo, pero sí no es muy conocido por las personas. El concepto de SAN es principalmente lo siguiente. Existen distintos tipos de servidores, ¿cierto? En las cuales el usuario final realiza las distintas solicitudes, ¿ya? Pero para que estas solicitudes sean respondidas, ¿cierto? Tiene que haber datos detrás de estas solicitudes. Y esos datos no se encuentran almacenados en esos mismos servidores de solicitud, sino que se encuentran almacenados en unos servidores que se llaman de storage. Y estos servidores están en la parte trasera de la red de los servidores, y estas redes son de alta velocidad, principalmente de fibra, ¿ya?
Por lo cual, un usuario hace la consulta al servidor y este servidor, para responder esa consulta al usuario final, va a buscar la información, pero la va a buscar a uno de estos servidores. Esta red que está acá se conoce como SAN, ¿ya? Generalmente son de alta velocidad de acuerdo a la cantidad de solicitud y de tráfico que generan los servidores y estos distintos servidores que están en la parte posterior y que son de archivo, ¿ya? O que son servidores de almacenamiento. Es importante dejarlo o que se encuentra en esta parte de atrás para una medida de protección, porque el usuario no tiene acceso directo a esos servidores. Ahora, claro, más adelante podríamos pensar, pero si yo accedo desde acá y desde acá puedo hacer un salto acá, un pivoting podría hacer, pero para eso no es tan sencillo. Hay que tener conocimiento más específico sobre algún tipo de ataque en sí. Las redes de área local, como les explicaba, ¿cierto? Son las redes de datos principalmente entre dispositivos locales y tenemos un dispositivo central que realiza la función de enviar los datos entre los distintos usuarios, ¿ya? Cuando el tráfico es local, este dispositivo ocupa una dirección que se llama MAC para redistribuir los datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este dato tiene la MAC A, el PC, el servidor la MAC B, C, D y E. Bueno, las direcciones MAC como referencia son de 48 bits y son en formato hexadecimal, ¿ya? O sea, podría ser A2, 2.F3, 2.04, 2. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros realizamos tráfico de datos local, el switch ocupa la dirección MAC de destino de estos datos para enviarlos a sus dispositivos que están dentro de su red local. Este switch tiene algo que se llama una tabla MAC. Y supongamos que este es el puerto 1, el puerto 2, 3, 4 y 5. Entonces su tabla MAC tiene el puerto 1, 2, 3, 4 y 5. Y dice que en el puerto 1 conoce a la MAC A, en el puerto 2 conoce a la MAC B, en el 3 conoce a la C, en el 4 conoce a la D y en el 5 conoce a la E, ¿ya? Entonces cuando el dispositivo A quiere enviar datos al servidor o solicitar datos al servidor, realiza este tráfico. ¿Pero cómo realiza esto? Envía los datos al servidor, ¿cierto? El servidor revisa la dirección MAC de destino, que en este caso sería la B, ¿cierto? Y busca en su tabla donde está conectada esta dirección MAC. En este caso, como la dirección MAC B está conectada al puerto 2, los datos que vayan redirigidos a ese servidor solamente los envía por el puerto número 2, ¿ya? Antiguamente, este dispositivo, cuando era un hub, no tenía tabla MAC. Se conocía como un dispositivo tonto. El hub no tenía tabla MAC, por lo cual no sabía a quién tenía conectado, por lo cual si este usuario quería solicitar o enviar datos a esa máquina que es un servidor, el computador enviaba los datos al switch y como el switch no sabía dónde estaba conectado el dispositivo al cual el computador quería alcanzar, realizaba una inundación de la red enviando todos los datos a todos los dispositivos. Lógicamente, cuando los demás dispositivos recibieran esos datos, como no eran para ellos el destino, lo iban a eliminar y solamente lo iba a procesar el dispositivo para el cual eran los datos. Acá en este caso que tenemos 5 dispositivos conectados a una red sencilla, pero imagínense cuando tenemos 100 usuarios conectados y se utilizaba esta tecnología. O sea, un usuario que enviara unos datos o datos de un origen a un destino le llegaba a los siguientes 99 usuarios. Con lo cual en algún momento la red se veía saturada de tráfico que no era lógicamente un tráfico de producción, sino que era más que nada un tráfico de repetición hacia los distintos dispositivos, ¿ya? Si es que yo quisiera conectar esta red LAN con una red LAN que está acá, yo no puedo utilizar un cable de aquí al otro switch que está acá, porque a lo mejor esta red es una red A y volvemos al concepto de B. No me quiero meter mucho todavía en el direccionamiento de las redes porque todavía no vemos direccionamiento, entonces lo vamos a identificar con distintas redes, la red A y la red B. Ante lo cual, la única forma de que yo pudiera conectar estas dos redes que son totalmente distintas es a través de un router, ¿ya? Que me permite la función de enrutar. El router lógicamente
van a llegar los datos del switch y el router los va a reenviar al otro switch de la red B y así sucesivamente. ¿Ya? La red de WAN, su principal función es conectar redes locales, ¿cierto?, entre ellas. Acá vemos que están conectadas a través de un cable, pero generalmente no va a ser que están conectadas a través de un cable único, sino que esto lo podemos graficar como que es la nube y que acá adentro yo tengo distintos dispositivos que me realizan la conexión entre sí, ¿ya? Pero en forma gráfica para que lo entiendan, la WAN principalmente conecta redes locales en forma o a grande distancia o redes locales que se encuentran separadas en forma remota, ¿ya? Principalmente este tipo de enlace a través de fibra óptica. Aquí se grafica a través de un enlace serial, ¿ya? Pero es solamente para graficarlo porque los enlaces seriales en la actualidad no se ocupan, son enlaces de 1,5 megabits por segundo, o sea, enlaces de ese ancho de banda prácticamente ya no existen. Internet, ¿qué es lo que es Internet? Internet no es nada más que una colección de redes. ¿Y por qué una colección de redes? Porque Internet lo hacemos todo. La conexión de todas las redes entre sí hacen el concepto de Internet. Lógicamente las redes entre sí no se conectan en forma directa, sino que tienen que pasar por los proveedores de servicio de Internet, los famosos ISP. Y los ISP están divididos en tres niveles, 1, 2 y 3. Están los ISP nivel 1, que son niveles mundiales, o ISP mundiales, los de nivel 2, que son regionales, y los de nivel 3, que son los ISP que entregan las conexiones a usuarios finales. ¿Ya? Para que lo consideren. Todas estas redes entre sí se conectan. Cuando uno se conecta a un servidor de internet, no es que ese servidor esté en una nube, sino que ese servidor está en otra red, ¿cierto? Pero como esa red está conectada a esta gran colección de redes, me permite llegar a ese servidor a través de mi conexión a internet, para que lo consideren así. Acá vamos a ver tres definiciones específicamente: internet, extranet e intranet. Internet, todos conocemos que es de acceso público, ¿cierto? Lógicamente hay que pagar o arrendar una conexión a internet, pero acá accede cualquier persona de cualquier dispositivo desde cualquier parte del mundo, lógicamente de cualquier parte del mundo donde exista la conexión. Después tenemos el concepto de intranet, y intranet es cuando una organización, ¿cierto?, tiene una red interna, ¿cierto?, una LAN interna, y que esa LAN tiene su propio servicio. Y lógicamente los usuarios, para acceder a estos servicios, deben estar dentro de esta organización, deben de estar dentro de esta estructura de la red, y que muchas veces puede ser que no esté conectada a internet por una medida de seguridad, ¿ya? Hay muchos trabajadores a distancia. Un trabajador a distancia que se encuentra quizá en alguna parte del mundo necesita acceder a los recursos de su empresa. Y en su empresa hay una intranet. Pero este usuario va a acceder a esa intranet a través de internet. Por lo cual, ¿qué es lo que se hace acá? El enlace, ¿cierto?, que me permite conectarme desde internet a la intranet se conoce como extranet, ¿ya? Y que principalmente se realiza a través de una VPN. ¿Por qué? Porque hay que considerar que a lo mejor en mi intra tengo información que es confidencial para la empresa, por lo cual si esta información se ve vulnerada durante el tráfico por internet, ¿cierto?, puede traer puede ser perjudicial para la empresa, ¿ya? Por lo cual el acceso, y vamos a hacer aquí un dibujo más limpio, ¿cierto? Puede ser el mismo usuario a través de su celular se conecta a internet, ¿ya? Y acá está su empresa, que dentro de su empresa también hay una intranet donde tiene distintos servidores y computadores. Y pueden poner aquí una impresora de red compartida. Ahí. Entonces, internet, acceso público, aquí también acceden los clientes desde su casa.
Tenemos la intranet, que para acceder a estos servicios tengo que estar dentro de la organización, ¿cierto? Pero hay muchos usuarios que trabajan a distancia. Este usuario, para poder acceder a la intranet de su empresa, supongamos que este usuario está en Estados Unidos y su empresa está en Chile. Entonces no tiene la forma de conectarse directamente a intranet. No puedo yo tirarle un cable desde Chile hacia Estados Unidos, ¿ya? Pero él ocupa la conexión que tiene a internet y le permite conectarse a su red local que está en Chile, que es la intranet, a través de un enlace, una VPN. Y este concepto, cuando yo me conecto de inter a una intra, se conoce como extranet. Es como un juego de palabras, pero hay que entenderlo, ¿ya? Para que lo consideren. ¿Cuáles son las conexiones principales que se utilizan para el acceso a internet? La primera conexión que tuvimos fue la telefonía por dial-up, donde navegábamos a 56 kilobits por segundo, ¿ya? Donde se ocupaba la línea telefónica, ¿ya? La primera conexión que llegó a Chile llegó a través de este tipo de medios. La segunda conexión o la revolución del dial-up fue el famoso DSL, que puede ser ADSL o SDSL. Cuando es ADSL estamos hablando de una conexión asimétrica. Y cuando hablo de una conexión asimétrica, estoy hablando de una mayor cantidad de bits o de velocidad de bajada y una menor cantidad de subida. O sea, yo puedo tener 10 megabits de bajada y solamente 2 megabits de subida, que son las conexiones común y corriente domiciliaria. ¿Por qué? Porque un usuario final o un usuario de casa, usuario doméstico, siempre va a descargar mucha más información que la que sube, ¿ya? Y la simétrica, tengo la misma velocidad de bajada y la misma velocidad de subida. Y esto principalmente se utiliza por empresas, donde necesitan subir y descargar una gran cantidad de información, principalmente empresas que tienen su servicio o su página web alojada dentro de su arquitectura, por lo cual para acceder a esos servidores se necesita una gran o una cantidad considerable de subida para que el usuario, cuando acceda a los servicios de la empresa, lógicamente tenga una misma velocidad para poder salir de esos servicios hacia la red a la cual está conectado, ¿ya? Después apareció el concepto del cable, y el cable no es nada más que el famoso cable coaxial, ¿cierto? Que es así, que es el famoso cable que se utiliza en los televisores para la antena, lógicamente con distintas características. Y aquí apareció algo que vino a revolucionar, ¿cierto? Lo que eran los medios dentro de la conexión a los datos. Antiguamente, cuando uno conectaba o contrataba internet, llegaba un cable. Contrataba televisión por cable, llegaba otro cable. Y cuando contrataba telefonía, llegaba otro cable. O sea, en pocas palabras, en mi casa yo tenía 3 medios distintos, cada uno para los servicios. En la actualidad no, esos 3 medios, ¿cierto?, pasaron a ser uno solo a través de este famoso cable coaxial, y eso se conoce como redes convergentes, porque tengo estos 3 servicios, o puedo tener 2 servicios, ¿cierto?, traficando por el mismo medio. Ahora, lógicamente, cuando llega el cable, tengo que tener un equipo que pueda separar la señal de internet, la señal de televisión y la señal de telefonía, pero lo hace el equipo final, ¿ya? Aquí, bueno, en ADSL ya principalmente teníamos más o menos 8 megabits por segundo. Ocupamos la misma conexión del teléfono, pero acá se dividía por canales, por lo cual teníamos unos canales para lo que era internet y un canal para lo que era telefonía, ¿ya? Después aparecieron los famosos datos móviles, 2G, 3G, 4G y está saliendo el 5G,
¿ya? Que es la conexión de datos o la conexión a internet a través de los teléfonos móviles, ¿ya? Y también tenemos el concepto del enlace satelital, que el enlace satelital me permite conectarme donde esté, en cualquier parte de la Tierra donde está la señal del satélite, ¿cierto? Es un enlace mucho más caro, ¿cierto? Y los anchos de banda son menores, pero tiene la particularidad que me permite llegar a lugares donde no tengo conexión por cable ni tampoco tengo conexión por celular. La conexión de las empresas es muy parecida, pero principalmente aquí varían los tipos de contratos, ¿ya? Los tipos de contratos acá ya son más contratos simétricos, donde tengo la misma cantidad de bajada con la misma cantidad de subida. Y primero acá yo tengo las líneas arrendadas. Las líneas arrendadas son enlaces dedicados donde me garantizan una cierta cantidad de ancho de banda, ¿cierto? Las 24 horas del día, ¿ya? Son enlaces que se pagan a través de contratos más específicos, principalmente, como decía anteriormente, a través de UEF, ¿cierto? Y tienen distintas cláusulas, ¿cierto? En cuanto a la disponibilidad de estas conexiones y en relación a los planes que se contratan. Después tenemos las redes Metro Ethernet que fueron desapareciendo en su momento, que eran enlaces no tan dedicados, pero sí proveían acceso entre distintas sucursales. También tenemos la tecnología DSL, pero como les explicaba anteriormente, acá aparece el concepto de SDSL, línea de suscripción digital síncrona, la misma cantidad de bajada que la misma cantidad de subida, y también encontramos mucho en las empresas, sobre todo en las empresas que tienen sus faenas en lugares remotos, por ejemplo las empresas mineras, las empresas forestales, las pesqueras que están o las plataformas petroleras utilizan enlaces satelitales, ¿ya? La red convergente, como les decía anteriormente, eh, teníamos distintos tipos de servicios, ¿cierto? Teníamos internet o datos, telefonía y teníamos televisión, ¿cierto? Cada uno de estos servicios llegaba con un cable, ¿cierto? Que me entregaba el servicio, pero eso pasó al olvido cuando todos los servicios llegaban por el mismo cable. O sea, por acá yo tenía video, tenía datos y también tenía voz, ¿ya? Ese concepto se llama redes convergentes. La arquitectura red, ¿cierto? Debe tener cuatro características principales. Primero que todo, debe ser tolerable a las fallas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo tengo un router o un dispositivo, en este caso me estoy refiriendo a un router, ¿cierto? Y tiene varias conexiones, que si uno de estos enlaces falla, el router tiene que tener la capacidad de poder sobreponerse a este problema. Y lógicamente este router se va a sobreponer de acuerdo a la configuración que tenga, ¿ya? Y aquí mucho va de la mano con un concepto que se llama redundancia. La redundancia es súper sencilla. Quiero ir de A B y tengo solamente un camino. Si ese camino falla, no puedo llegar de A a B. Entonces el concepto de redundancia dice que para llegar de A a B yo debería tener dos caminos. Quizás si uno falla, puede tener un camino secundario por el cual todos los datos van a viajar. Ese concepto de redundancia, lógicamente, aumenta los costos de la red. Porque si yo gasto 10, voy a gastar ahora 20. Pero la redundancia no se hace en todos los dispositivos, sino que principalmente se hace en los medios de red, porque es lo que más puede fallar, los cables, las fibras que se pueden cortar, ¿cierto? Y en algunos casos también yo puedo tener la redundancia en los medios, principalmente cuando tengo conexiones a internet. Hay muchas empresas que solamente tienen una conexión a internet, entonces si esa conexión falla, queda toda la red sin acceso a internet. Pero así como hay otras empresas que tienen dos enlaces hacia la red externa, ¿ya? Un enlace primario y un enlace secundario. Entonces todos los datos viajan por el enlace primario, pero si este falla, automáticamente los datos pasan a ser parte o pasan a traficar por el enlace secundario. Lógicamente eso incluye en una mayor cantidad de gastos. Después tenemos la escalabilidad. La escalabilidad es que la red hoy día vale eso
o ese, el tamaño es eso, en un par de años la red va a ser de este tamaño. Entonces cuando uno hace un diseño de redes, nunca debe hacer una red con la cantidad de dispositivos justo. O sea, si yo quiero realizar una red para 20 hosts, mínimo debo pensar que debo realizar una red para 40 hosts. Porque tenganlo por seguro que a esta red de 20 hosts cada día se van a agregar más dispositivos. Y en la actualidad todos los dispositivos se conectan a una red, por lo cual todos los dispositivos necesitan tener un punto de red. ¿Ya? Calidad de servicio. ¿Qué es lo que es la calidad de servicio? La calidad de servicio hace referencia a que en una red convergente yo puedo tener paquetes de video, paquetes de datos y quizás paquetes de voz. Estos tres paquetes son exactamente iguales. ¿Ya? No hay una diferencia en cambio de estructura, lo que es un video, lo que es paquete de datos y lo que es paquete de voz. Pero sí, los datos de video y los datos de voz tienen que tener una mayor prioridad por sobre los datos propiamente tal. ¿Por qué? Porque la entrega de estos datos, que es video y que es de voz, tiene que ser en forma rápida. Por lo cual, si yo necesito, esta es mi red, y yo necesito salir hacia el exterior, quizá van a salir 3 paquetes de voz y uno de datos. Y quizás también 2 de video. Esa es la calidad de servicio. O sea, como yo les decía, es cuando nosotros estamos en la carretera, ¿cierto? Y viene un vehículo de emergencia con su baliza encendida, automáticamente todos los vehículos que se encuentran en la calzada le abren el paso a ese vehículo de emergencia. Es lo mismo que acá. Ese vehículo de emergencia tiene una mayor calidad de servicio porque necesita viajar mucho más rápido, por esa calzada. En este caso es exactamente lo mismo. Se le da prioridad a distintos servicios en relación a otros para que los datos salgan con mayor rapidez. Eso no quiere decir que primero se van a enviar todos los datos de video, todos los datos de voz y finalmente los datos propiamente tal. No, sino que aquí hay un concepto que se llama multiplexación. Y hace referencia que pueden salir 3 paquetes de video, pueden salir 2 paquetes de audio y sale uno de datos. ¿Ya? Eso se llama multiplexación, es entrelazar. O sea, video, 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 datos, audio, audio. Eso es la multiplexación, entrelazar, ¿cierto? Entrelazar, y a esta multiplexación se le aplica calidad de servicio. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que es la seguridad, que es un papel fundamental dentro de la red. Yo no saco nada en una red con tener los mejores routers, con tener los mejores switch, conectar todo, ¿cierto? Redundante, tener computadores de última gama, si es que no hay seguridad. ¿Ya? Y la seguridad toma un papel fundamental. Y la seguridad puede ser tanto como física, como de software, y algo súper importante, que la seguridad no es solamente un problema, ¿cierto?, del administrador de la red o del encargado de seguridad, sino que es un problema de todos. ¿Por qué? Porque los usuarios finales son los que realmente, ellos son los que procesan datos, ellos son los que ingresan datos, ellos son los que acceden a servicios, por lo cual el eslabón más débil acá dentro de lo que es la seguridad son los usuarios. Y volvemos al otro tema. No me sirve nada con tener un equipo que filtre tráfico, o que sea de seguridad, o que sea un famoso firewall, ¿cierto?, de última generación, si es que el usuario final que está interactuando dentro de la red no está educado o no tiene una conciencia en relación a la seguridad. Si descarga archivos, si pone pendrive, si abre correos que son maliciosos o que son sospechosos, prácticamente este va a ser, ¿cierto?, el principal atacante a la red, y puede ser tanto voluntario como involuntario, ¿ya? Para que lo consideren. Algunas nuevas tendencias, ¿cierto? Traiga su propio dispositivo. Yo no soy muy amigo de esto. Las empresas en la actualidad
ya no están utilizando equipamiento propio, sino que le están diciendo a los usuarios que traigan sus propias máquinas. Pero al traer sus propias máquinas, cada usuario va a traer sus propios bichos, por lo cual me va a contagiar, ¿cierto?, la arquitectura de red con cada uno de sus bichos. Y piensen que en una empresa no trabajan dos personas conectadas a la red, sino que trabajan en algunos casos cientos y cientos de personas. Entonces, el malware que tiene este se lo va a pasar a este, a este y a este, y así sucesivamente. ¿Ya? Colaboración en línea, trabajar en equipo, ¿cierto?, a través de la red. Video, utilizar muchas aplicaciones de video, ¿cierto? Nosotros utilizamos mucho lo que es Skype para poder comunicarnos, pero hay empresas que utilizan terminales de telepresencia principalmente para lo que son las reuniones, cuando los empleados o los gerentes o el personal que va a participar en estas reuniones no puede estar físicamente en la misma organización. Y el concepto de computación en la nube. Y el concepto de computación en la nube viene muy fuerte, que es la virtualización de los servicios, ¿cierto? Y que prácticamente todo va a ser controlado desde la famosa nube, ¿cierto? O a distancia. Centro de datos no es nada más que un data center, ¿cierto? Un data center es un edificio que tiene características específicas, tanto de alimentación eléctrica como de climatización. Tiene equipos que procesan alta cantidad de información, ¿cierto? Y tiene una seguridad física que evita el acceso de personas no autorizadas a este recinto, porque almacena mucha información y que mucha de esa información es información clasificada para cada uno de los clientes a los cuales presta el servicio. Seguridad de la red, como les decía, uno principalmente se preocupa de la amenaza externa, instalando este famoso firewall, ¿cierto?, para evitar que usuarios desde el exterior puedan acceder a mis recursos locales. Pero también tengo algo que se llama la amenaza interna, y que esa amenaza interna, como les decía, son los usuarios que interactúan con estos dispositivos y que muchas veces por la falta de conocimiento o la falta de capacitación incurren en ciertas acciones que pueden vulnerar la seguridad de la arquitectura de la empresa. Solamente insertando un pendrive infectado, o muchas veces hay usuarios que conectan su celular a los puertos USB de los dispositivos, ¿cierto?, con la finalidad lógicamente de cargar estos celulares, están incurriendo en una amenaza a la red, ya que a través de estas conexiones pueden traspasar algún tipo de malware que pueda afectar a mi red completa. Dentro de la amenaza de seguridad, ¿cierto?, tenemos las principales características, que es un virus, gusano, caballo de Troya. Un virus, ¿cierto?, es un malware. Bueno, principalmente todo esto son malware. Que un malware es un código malicioso que ejecuta una acción determinada al ejecutarlo. El virus, ¿cierto?, tiene la característica de que al ejecutarse solamente afecta al dispositivo donde fue ejecutado, o sea, no se va a replicar. Y estos malware o estos virus, estos gusanos, ¿cierto?, vienen disfrazados generalmente por archivos conocidos. Puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser una foto, y el usuario lógicamente no se va a dar cuenta, y al abrirlo, al ejecutarlo, va a infectar este dispositivo. Los gusanos tienen la misma característica de un virus, se ejecuta, pero la diferencia es que al ejecutarlo, este gusano se propaga automáticamente por la red. Y los famosos caballos de Troya, que los caballos de Troya simula ser un software, ¿cierto?, conocido, como por ejemplo descargar alguna aplicación, y esa aplicación lógicamente no se va a instalar porque prácticamente es un malware, ¿ya? Es disfrazar un malware con algún tipo de software conocido. Después tenemos los famosos spyware y los adware. El spyware va a espiar todas las actividades que realiza el usuario, principalmente buscando la captura de credenciales, de nombres de usuario, de contraseña, y es que lógicamente van a vulnerar, ¿cierto?, la seguridad de datos, la seguridad del usuario, ¿cierto?, durante su navegación. Y el adware principalmente lo que hace es un seguimiento de los sitios que él visita para lógicamente posterior entregar principalmente publicidad. Ataque de día cero, o también se conocen como ataques de hora cero. Los ataques de día cero es cuando se encuentra algún fallo o alguna vulnerabilidad y que todavía ni siquiera es conocida por el fabricante ni por la comunidad, ¿cierto?, o por esta empresa que
que crean los antivirus para actualizar sus firmas, ¿cierto? Sino que es explotado por una persona y que lógicamente después de hacerlo conocido deja de ser de día cero porque ya es una vulnerabilidad conocida. Ataques de pirata informático. Los piratas informáticos principalmente son los famosos hackers, ¿cierto? Y en los hackers tenemos principalmente tres tipos de hackers. Los de sombrero blanco, los de sombrero gris y los de sombrero negro. El de sombrero blanco es un hacker ético, o sea, va a buscar las vulnerabilidades de la arquitectura de red con la finalidad de solucionarla, ¿ya? Que es para la que nosotros nos estamos entrenando. El gris te va a buscar las vulnerabilidades de tu empresa, pero te va a decir el 50% de la vulnerabilidad y el otro 50% lo va a dejar en secreto, ¿cierto? Para quizá él explotarlo o venderlo en algún tipo de mercado, como por ejemplo la Deep Web. Y el de sombrero negro es el que destruye lícitamente, ¿ya? Y dentro de los sombreros negros también se encuentran los famosos hacktivistas, que los hacktivistas principalmente realizan tipos de ataques más conocidos como los de Faceman en pro de alguna causa específica, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pueden hackear el sitio del instituto o algún tipo de organización que está en contra de la represa de Alto Maipo, por ejemplo, y cuando ustedes ingresan al sitio del instituto aparece una leyenda que dice no a las centrales de Alto Maipo, ¿ya? Eso es un hackeo realizado por hacktivistas. Ataque y negación de servicio, ¿cierto? Como su palabra lo dice, denegar un servicio. Denegar, yo puedo hacer un ataque de servicio a un servidor web con la finalidad de que cuando un usuario se pueda conectar a este servidor web, a solicitar su página web, este servidor no tenga la capacidad de responder y lógicamente el servicio esté denegado. Estos servicios, esta denegación de servicios pueden ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria es cuando se realiza prácticamente un ataque, ¿ya? Hay distintas formas de ver o de realizar ataque y negación de servicio, que eso lo van a conocer más adelante. Y la involuntaria es cuando por causa de la saturación, ¿cierto?, de solicitudes a este servidor, prácticamente se cae. Cuando en Chile se hizo el primer Cyber Monday, hubo una denegación de servicio involuntaria. ¿Por qué? Porque supongamos que un servidor está capacitado para recibir 100 solicitudes por segundo. No sé, un número, no sé si será así, pero es un número que yo le estoy dando. Pero en un momento determinado recibió 1000 solicitudes por segundo. Entonces, lógicamente, ese servidor no dio abasto y saturó, colapsó. Por lo cual se produjo una denegación de servicio y la indisponibilidad del servicio al cual está prestando. Interceptación y robo de datos va muy de la mano con el robo de identidad, que es el famoso phishing. Ahí. Phishing, ¿ya? Donde se hace pasar por servicios conocidos, mandan un correo electrónico de un banco, inventan alguna historia ficticia, ¿cierto? Con la finalidad de realizar algún tipo de robo, principalmente en dinero, o se roban la identidad, las credenciales bancarias, ¿cierto? Y todo esto es a través principalmente de correo electrónico. Bueno, jóvenes, este fue el capítulo 1. Espero haber sido claro. Cualquier duda que tengan, está de más decirles que las pueden consultar en la clase. Y nos vemos en el próximo video.